Hola, en el vídeo de hoy me gustaría hablarte de la luz interior masónica Rosacruz. El santuario interior del caballero Rosacruz, una especie de tratado o de explicación rápida de cómo puede ser el día de un Rosacruz o cómo debería ser. Ralph M. Lewis, particularmente en su capítulo dedicado a la meditación Rosacruz, hizo una serie de explicaciones de la construcción especial de una técnica fácil interior como punto de partida sin adoptar una serie de conductas diferentes muy intrusivas para lo que tenía que ser el trabajo específico de un miembro de la Rosacruz. Y si lo comparamos con un masón de la Rosacruz, tampoco difiere mucho. Pero evidentemente no tiene que ver una cosa con otra. En realidad me gustaría hablaros hoy de un principio simplemente que los rosacruces hacen y que los masones tenemos que ir haciéndolo. La meditación. El propio rito escocés describe el capítulo Rosacruz formado por los grados 17 y 18, especialmente el 18 como filosóficos. Y aunque emplea símbolos con textos cristianos y algunas cosas espirituales, en realidad, todo viene en la creencia de un principio superior que no tiene por qué ser el Dios de los cristianos específicamente. La meditación no consiste en vaciar la mente con una fuerza impresionante en perseguir visiones. Aprender a observar la actividad mental sin obedecerla inmediatamente. La investigación contemporánea suele definirse como un conjunto de prácticas para entrenar la atención, regular las emociones y quizás en un momento determinado desarrollar la presencia menos reactiva ante pensamientos, recuerdos y estímulos. En realidad hay una serie de prácticas de atención plena a la respiración consciente, a la atención a las sensaciones, pero muy en principio, cuando se habla de esta manera de la meditación, a la observación del cuerpo, de nuestro cuerpo. No hay que huir del mundo, sino ordenar el mundo interior para estar en mejores condiciones de servir en el mundo exterior. En realidad el silencio no es pasividad, sino que el pensamiento quizás debe mirar de ponerse sin hacer ruido y obtener el discernimiento. En la capacidad interpretativa del caballero Rosacruz hay una especie de travesía, de pérdida, de mirar, de buscar la luz reencontrada. Diversos textos masónicos franceses relacionan el grado 18 como el retorno al centro de uno mismo y al amor universal, y una espiritualidad madura. Vayamos con 5 movimientos. Por ejemplo, la oscuridad. Es el reconocimiento de la dispersión interior, del orgullo, del resentimiento, del temor, de la precipitación, del deseo de tener razón. El masón no medita para proclamarse puro, sino para descubrir sin excusas aquello que debe trabajar. Aparece la palabra perdida, no debe buscarse como una cosa exterior, sino simplemente como la búsqueda de una clave interior. Representa la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Recuperar la palabra es recuperar una voz veraz. Aparece la rosa, simboliza la floración de lo que parecía muerto. Meditar sobre la rosa es preguntarse qué virtud debe abrirse. Paciencia, prudencia, compasión, humildad, firmeza, capacidad de perdón.
aparece la cruz. No es un emblema de derrota, sino una intersección de lo vertical y lo horizontal, la vida interior y la responsabilidad social, el ideal y la conducta concreta. Todo Rosacruz debe saber que una espiritualidad sin servicio se vuelve narcisismo. Aparece la figura del pelícano y del agua. Las interpretaciones cambian según los ritos y las tradiciones, pero ambos pueden servir como dos polos de trabajo. El pelícano representa la generosidad y la entrega, el águila la altura de la mirada, la lucidez y la capacidad de superar la mezquindad inmediata. Y después aparecen una serie de técnicas de meditación aplicables, pero con tranquilidad. Meditación de la respiración consciente, que puede ser en un momento determinado la puerta más sencilla. Durante 5 minutos el hermano se sienta con la espalda cómoda, dirige la atención a la respiración. No debe ni forzarla ni convertirla en una ceremonia complicada. Basta en observar. Entra el aire, sale el aire, aparece una distracción, se vuelve con serenidad a la respiración. Cada retorno de la mente es ya una pequeña victoria. Conseguirlo a veces no es fácil y es una técnica sencilla que no entra dentro de unos parámetros extraordinarios de meditación. Esta técnica resulta especialmente interesante antes de escribir, por ejemplo, una plancha. Antes de entrar en una tenida. La correspondencia Rosacruz es clara. Antes de pretender encontrar la palabra, hay que callar el túmulo interior que tenemos. Es decir, entramos en la concentración sobre un símbolo. El símbolo no debe convertirse en un amuleto ni en un objeto de superstición. Se utiliza como un punto de concentración y como interrogación moral. Puede contemplar una rosa 2 o 3 minutos, formular una pregunta, ver una fotografía inspiradora. ¿Qué debe florecer hoy en mí? ¿Qué carga debo aceptar sin queja? ¿Qué verdad debo expresar con más rectitud? Después se cierran los ojos y se mantiene el símbolo interiormente, sin intentar ver nada extraordinario, Lo decisivo es dejar que el símbolo ordene el pensamiento. Fijaros que es fácil. La tradición Rosacruz ha dado siempre gran importancia a la meditación bien hecha sobre símbolos y a la incorporación de su significado a la conducta personal. La visión analítica sobre una virtud. Esta técnica es especialmente masónica porque convierte el estudio en transformación. Por ejemplo, se puede escoger una palabra: tolerancia, justicia, misericordia, verdad, fraternidad, esperanza, amor. Cualquiera de vosotros puede hacerlo. Se lee una breve cita, un pasaje filosófico o una reflexión propia. Después se permanece 10 minutos con estas cuestiones. ¿Qué entiendo realmente por esa virtud? ¿Dónde la he traccionado recientemente? ¿Qué acto concreto puedo realizar mañana? No basta con admirar la virtud, hay que medir la distancia entre ella y nuestra conducta. En el grado 18 se nos presenta por fuentes masónicas anglosajonas como un grado que exhorta a la virtud a eliminar el vicio de la tolerancia y a la práctica de la tolerancia y a ejercer el amor hacia los demás. El silencio interior es importante. Aquí no se sigue la respiración con unas cosas importantes, ¿no? Sino que se le da interés al símbolo. 10 minutos del masón que contempla pensamientos, emociones, recuerdos sin discutir con ellos. Cuando aparece una preocupación, no se la combate, se la reconoce. Preocupación. Cuando aparece el enojo, enojo. Cuando surge la vanidad, vanidad, y se deja pasar. Esta técnica enseña una lección decisiva para que la logia. No todo pensamiento merece ser pronunciado a veces en ella. No toda emoción merece una respuesta. El silencio interior prepara la palabra justa. La meditación de la compasión fraternal.
La meditación compasiva figura entre las prácticas contemporáneas de la atención plena recomendada en materiales de salud pública. La cruz puede practicarse, el pensamiento ese de la cruz, pensando sucesivamente en uno mismo, en el hermano querido, en el hermano con quien exista una distancia o conflicto, o una persona profana que necesite ayuda. La humanidad en general, fijaros, necesita ayuda. Todos necesitamos ayuda. La fórmula bien sencilla, que entre en la serenidad. La serenidad nos invoca y nos lleva a la claridad. Que yo no añada dolor inútil a un camino. No se trata de justificar injusticias ni de renunciar a los límites. Se trata de impedir que el corazón se convierta en un tribunal permanente. En estos días que ya aparecen cercanas quizás las vacaciones de estío o las vacaciones de invierno según en donde nos encontremos en el mundo, y que la semana que viene ya empiezan los solsticios de los cuales hablaremos en varios vídeos ya próximamente, me gustaría que la luz interior masónica Rosa Cruz de lo que os he explicado os iluminara. Mirad, si hace falta repetir el vídeo, en algunas cosas que os hago reflexión. Y recordad, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.